Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Inquebrantable. Nos habíamos tomado una pequeña pausa un par de semanas, pero por varias cosas. Uno, estamos arreglando el set. No sé si me puedo parar, pero tenemos unas sillas que por fin las estamos estrenando. Eh, Pero te así quedaron que bien armadas. quedaron bien armadas. Sí, si nos caemos es completamente culpa del equipo. Pero no, están También, firmes. están bien. Estamos estrenando, bueno, pues parte del set. Como siempre, eso sí, desde las oficinas de Zulu, la mejor plataforma para que ustedes y sus empresas puedan hacer sus pagos internacionales. Y bueno, la pausa también era porque teníamos un capítulo pendiente muy particular, muy bacano, que hoy sí voy a preguntar desde la curiosidad, porque en un ratico me senté, bueno, y que quiero preguntar, pero dije, no, esta historia yo creo que va a estar llena de anécdotas y demás. Así que bueno, nada, antes de arrancar, porque después me regaño, siempre se me olvida, como esto no es libreteado, eh, suscríbanse a YouTube, denle like, comenten o denle el dislike, válido también. Síganos en Instagram. Yo tengo un newsletter que yo nunca lo había mencionado en el podcast, pues relacionado al podcast. Entonces también les voy a dejar el link del newsletter que a mí me ayuda ahí por aquí. A dejar el link de mi newsletter Quebrando Inquebrantable, donde justamente comentamos un poquito de lo que está sucediendo acá en el podcast. Y bueno, después de esa introducción medio obligada que me ponen a hacer, eh, hoy en la silla, no en el banquito, en la silla de Inquebrantable, Cómoda, muy eh, cómoda. menos mal, No es salieron banquito. caras, menos mal. Hoy tenemos a María Victoria Ríos, CEO de Al Derecho, pero hoy creo que de CEO y de negocio vamos a hablar un poco tal vez. María Victoria, bienvenida a la silla de Inquebrantable, la primera. Ay, no, eso es buena suerte. Eso es buena suerte. Bienvenida y gracias por estar acá. Ay, Álvaro, muchas gracias. De verdad que me encantó cuando me hiciste la invitación. Me encanta el nombre de Inquebrantables, porque creo que me parece que es algo que tenemos que tener desde el fondo los emprendedores y las personas que nos animamos a hacer algo, que yo creo que finalmente todos somos emprendedores. Entonces, no, me encanta estar aquí, me encanta el nombre de este podcast. Bueno, chévere. Porque fue cuestionado el nombre cuando estaba arrancando. Mucha gente No, me decía, gusta. así que ya con esto me voy contento. Em, No. Bueno, Héctor, claramente, bueno, viendo un poco, te encontré en LinkedIn con todo lo que, pues el contenido que generas y demás, me enteré de tu historia y yo decía que locura, o sea, y qué locura en el buen sentido, que se entienda bien, por favor, pero yo decía, eh, esta es una historia de atrevimiento. Y justo esta semana comentabas un poco de qué te llevó a ese punto de inflexión o dónde se quiebra esa historia. Pero yo en este podcast es que nosotros vamos en orden. Listo. Entonces, antes de que lleguemos a ese día en donde tu vida dio un giro de 180 y decidiste básicamente dejar toda tu vida para empacarla en 5 maleticas, incluidos tus hijos, que se iban por fuera las maletas por si acaso. Sí. Eh, yo quiero saber cómo era tu vida antes de ese punto de inflexión, o cómo llegaste a ese punto de tu vida antes de que tomaras esa decisión. Pues Álvaro, yo creo que tenía una vida como la que muchos tenemos y en lo normal. Es que, bueno, tengo 3 hijos. El mayor tiene 13 años. Guadalupe, que es síndrome de Down, tiene 12 años. Y Francisco hoy tiene 10 años. Antes de que empezara todo esto, estamos hablando de hace 4 años, entonces el mayor tenía 9 años. Y el que hoy es menor, pues tenía 6 años cuando empezó toda esta historia. Eh, Ellos iban al colegio, estaban en la educación tradicional, estaban en colegios del Opus Dei. Em, y bueno, pues yo tenía la oficina, ya por mi acento se sabe que soy paisa. Entonces, pues digamos que teníamos una vida muy normal y como la que todos tenemos. Mi esposo me llevaba a la oficina. Tenemos una compañía ya hoy hace 17 años donde administramos activos para entidades financieras. Entonces, digamos que era una vida muy normal, dentro de lo normal. Eh,
y hoy decimos que era una vida con el piloto automático prendido. Entonces nos levantábamos, íbamos, mi esposo me dejaba en la oficina, íbamos a repartir los 3 niños en los colegios, eh, y en la tarde otra vez igual, haga la ruta y nos demorábamos 2 o 3 horas para llegar a la casa. Rápidamente tareas porque hay que volver a madrugar, o sea, como que no pensábamos en el día a día. Y pues el fin de semana, qué cansancio, y como vamos un sábado con una abuela y al otro día, o sea, yo creo que es como con ese piloto automático prendido. Esa era como la rutina de ustedes, ni siquiera día a día, sino semana a semana, Sí, mes a pues mes. normal y esperar las vacaciones para descansar y que fuera junio o la semana de Des- receso. descansar, yo creo que los primeros descansan cuando los niños están en vacaciones son los papás. Sí, 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 sí. Pero sí, digamos que era como una vida, y sabes también que era una vida con los sueños guardados. Cuando yo, antes de empezar a tener familia, yo soñaba con salir a recorrer el mundo. Y bueno, pues cuando ya me casé, siempre quise tener 5 hijos. Queríamos tener una familia muy grande. Entonces, cuando pensaba yo en tener una familia tan grande, casarme, yo decía, no, pues, pero a ver, pues ya no va a ser posible, ya no es posible yo salir a recorrer el mundo con hijos, pues ya no. Entonces, como que guardé esos sueños y pensaba, pues salir a recorrer, o sea, qué podré yo recorrer en un mes de vacaciones o 2? Pues no. Entonces, como que también era una vida con los sueños guardados porque ya me había cogido el tren, ya no me daba. ¿Cómo, cómo crees que llegaste a ese punto en tu vida? Porque como tú lo estás describiendo, CEO de una empresa, emprendedora, no solamente CEO, sino emprendedora también, una familia grande, 3 hijos, casi que en el papel es lo que todos deberíamos estar viviendo o casi que todo el mundo le apunta o lo que a uno le enseñan o le dicen que uno debe, a lo que uno debería aspirar, ¿no? Un poco en Sí. ese sentido. Que en tu vida, y si quieres nos devolvemos más aún antes de tener familia, antes de estar casada y demás, que en tu vida te llevaba justamente como a querer plantear que esa era tu vida ideal. Pues a ver, yo creo que, y esto fue como antes de llegar a ese punto, pero finalmente yo quería estudiar arquitectura. Eh, me encanta el tema de la decoración, bueno, o sea, como que me encanta el tema de los edificios, o sea, yo quería ser arquitecta y soñaba ser arquitecta. Cuando terminé el colegio, eh, mi papá me decía, pero arquitecta, ¿no? Mi papá siempre estuvo mucho en el tema de la política y me decía, no, pues estudia algo que en lo que yo te pueda ayudar, no sé qué, ser abogado da plata. Entonces es como lo que a todos nos dicen, o sea, estudia pero lo que dé plata, ¿cierto? Entonces, La cantidad de gente que se ha sentado allí diciendo exactamente eso, a la cantidad de abogados que ya no son abogados, se muere de la risa. sí. Un montón. Entonces, bueno, cuando yo terminé el colegio, eh, las pruebas, el puntaje de las pruebas pues no me daba para pasar a la universidad que quería, a estudiar arquitectura. Entonces yo dije, bueno, voy a repetirlas porque me tiene que dar el puntaje. Cuando ya me dio el puntaje, mi papá pues ya me tenía con el cerebro ya lavado. Entonces me dijo, bueno, derecho. Y yo, bueno, pues voy a estudiar derecho. Y empecé a estudiar derecho con la idea de salvar el mundo, que es lo que todos, yo creo que todos los que empezamos a estudiar derecho es con esa idea de qué rico salvar el mundo. Después me fui desencantando, me daba cuenta que esto era más de rosca que de otra cosa, que esto era más no sé, era como más de influencias, pero que la justicia esa no estaba. Entonces, no, me fue como desencantando. Y paralelo, digamos que en esa vida que tú me dices, en esa vida ideal, nunca tuve novio. Sí me encantó rumbear y salir, pero nunca tuve novio porque yo decía que yo veía a todas mis amigas como que tenían un novio y a los 3 meses ya,
yo no sé si esto se puede decir aquí, pero se acostaban y después al otro mes, no, ¿qué hubo? No, pues es que ya terminé con él y yo decía, por Dios, o sea, como que eso no es lo que yo quiero, o sea, lo conozco, me acuesto y chao, lo conozco, no, ¿cuántos? Entonces yo decía, no, yo no voy a tener novio. Eh, y ya después empezó la universidad, no tenía novio, todas mis amigas, pero ¿para cuándo? Entonces en este Eh, tema de estudia lo que le dé plata, y yo creo que ese fue como el libreto que fui creando, pues, o que fui viviendo. Y ese estudia lo que dé plata, mis amigas, pues por Dios, pero es que ya la universidad, como no vas a tener novio, o sea, te vas a sacar solterona. Yo tenía como 22, 23 años, nunca había tenido novio, O sí sea, tenía ellas decían que amigos. 22, 23 años ya estabas quedada, ya te ibas a Así no, quedar, o claro, o sea, sea, pero esta vieja como sin tener novio. Entonces eran muy preocupadas porque yo no tenía novio. Salíamos a rumbear todas con sus novios, yo no, pero yo la iba súper bien con todas. Entonces yo siempre les decía, el día que yo tenga un novio es porque con ese me voy a casar. Eh, y es porque va a valer la pena entregarle todo. Entonces, no, yo creo que era como eso y una me llegó, me mandó el novio a la casa. sí, Así, así, y ese hoy es mi esposo. O o sea, sea, sí en cumpliste mi la vida, sí, en mi promesa vida solo tuve un novio. y esa fue la promesa que cumpliste y Y es tu ese hoy es compañero de mil mi aventuras. esposo, sí. En ese momento y ya adelantándonos un poco otra vez, antes de llegar al 2021, que entiendo que es cuando cambia todo, en algún momento antes de eso tú dudabas de la vida que tenías, te sentías realizada. ¿Cuál era tu perspectiva como de ese día a día que me comentabas previamente? No, ¿sabes qué, Álvaro? Yo creo que la verdad siempre tuve una vida muy tranquila. Yo siempre he pensado que las etapas hay que quemarlas en el momento que son. Entonces, tuve una vida de mucha rumba en la universidad, o sea, de salir de rumbear a las 4 de la mañana, e irme a mi casa a bañar y para clase a las 6 de la mañana. Eh, Ojalá mis hijos no escuchen eso. Ay, acá hay Pero uno detrás, así pero que pero sí, o sea, yo decía: "La universidad es para rumbear". O sea, yo era de la rumba y me fue muy bien en la universidad. Entonces, siempre fui como de quemar las etapas cuando eran. Em, y decía: "Cuando vaya a ser mamá, pues voy a ser una mamá presente". Y también pensando en esa vida fue que yo decía: "Si yo quiero tener muchos hijos", que quería tener 5, la única forma de ser mamá presente, pues, es que yo tenga una empresa. O sea, cuando eso no existía el trabajo remoto, entonces yo decía: "La única forma es ser o sea, tengo que hacer empresa porque si no, entonces, ¿cuándo?". Y siempre tenía como muy claro, yo quiero hacer empresa, no sé de qué, pero algo voy a inventar. o sea, para ti era más fácil ser empresaria y mamá que ser empleada y mamá. ¿Tú Sí, pensabas que montar empresa era así como tan compatible como con tener hijos, sí, como de ¿sabes manera qué? muy inocente? Hace 17 años no existía tanto el boom, pues, del emprendimiento y que todos queríamos ser emprendedores, no, o sea, pero yo sí pensaba que la única forma de ser mamá presente era ser empresaria. Incluso en estos días hablaba en un artículo para Semana y decía eso, o sea, yo pienso que hoy, y ese es como un mensaje que yo siempre trato de darle a muchas mujeres con las que hablo y es, siempre nos encasillan, sobre todo a las mujeres, o eres mamá o eres una empresaria o una profesional exitosa, pero las 2 cosas no son posibles. O sea, o estás con tus hijos y crías tus hijos, pero renuncia, o aquí, pero ni se te ocurran tener hijos. O sea, como que siempre nos están poniendo en eso de escoger, y yo creo que no. Yo creo que uno sí puede ser mamá presente y tener, éxito profesional, laboral y lograr grandes cosas. Entonces, y eso fue lo que me llevó a crear empresa, Justamente como pensando, bueno, lo hago ahora y para o poder nunca. después disfrutar, entiendo que así podías manejar tu propio tiempo, así Sí, pues, podías, o sea, si mi hijo se enfermaba, pues yo no tenía que pedirle permiso a nadie. O me imaginaba, si mi hijo está en la guardería y yo quiero estar con él, pues porque hay alguna presentación o algo, pues yo no tengo que pedirle permiso a nadie, sino que voy. Entonces era como siempre pensando en esa libertad que da, sobre todo de tiempo, ¿cierto?
y para mí era como, o sea, no hay de otra, o sea, tengo hijos y tengo que hacer empresa, no es una de las dos. Fíjate que una de las cosas, uno de los conceptos que me he encontrado con casi que todos los personajes que se han sentado acá es, siempre noto cierto grado, que se entiende bien, de inocencia. Como que pareciera que los problemas no son tan, o son mucho más fáciles, o las cosas son mucho más fáciles de lo que parecen. Y noto como un poquito de esa inocencia de, pues, más fácil ser la dueña de la empresa y ser mamá que pues ser empleada, como si crear empresa fuera cualquier cosa, ¿no? Sabes que yo pienso que el análisis crea parálisis. Entonces, eh, si a mí me preguntan cómo fue el plan para la empresa, yo digo, pues el plan fue una servilleta. O sea, no fue la planeación estratégica. Como toda buena empresa que arrancó con una O servilleta. sea, sí, yo nunca fui como que no, y hay que planear, y cuál es el modelo operativo, y cuál es el modelo financiero. Cero. O sea, así no empezó al derecho. Por lo menos, no. En eso entonces empezamos al revés. No, la verdad es que fue más como, y lo que tú dices, yo creo que, no sé si es inocencia. Ahorita tú mencionabas que es buena locura, y yo creo que eh, las cosas buenas le pasan a los locos, porque las cuerdas atan. No, yo creo que sí, o sea, yo creo que cuando uno piensa tanto las cosas no, se paraliza y dice, no, qué miedo, qué pasa si hago esto, si, cuando ahora que ya entremos un poquito más en materia con el tema de mi vida hoy, pero me encuentro mucha gente que no, y si se enferman, y qué va a pasar, y, pero vení, o sea, lo voy resolviendo en el camino, pero si me voy a pensar en un montón de cosas, nunca hago nada. Entonces yo creo que, no sé si inocencia o locura, yo creo que es más locura de, "Ay, hay que pensar, o sea, es mejor hecho que perfecto". En eso sí, estamos completamente de acuerdo. Yo soy de esos partidarios que uno a veces se tiene que lanzar al agua y uno de una u otra manera aprende a nadar. Pero bueno, construimos un poco cómo era esa vida tuya antes de que, nuevamente, y reitero, y creo que va a ser como parte del mensaje agradable de esta conversación, tú tenías una vida en papel ideal, libreteada, si se quiere, creo que Sí, eso era carro, casa y beca. carro, casa, beca, 3 hijos, casada, eh, CEO y dueña de empresa. Yo creo que si a más de una persona tú le pones eso hoy, te lo firman directamente. Eh, Entiendo que ese pensamiento por parte tuya cambió durante la pandemia. Sí, ese fue, yo creo que eso fue lo que nos apagó el piloto automático. Pero sabes que a nosotros fue la pandemia, pero a muchas personas les apaga el piloto automático un cáncer, la muerte del papá, la muerte de la mamá, que son esos momentos en el que decimos hay que parar y pensar, mm, ¿para dónde voy? ¿Cierto? Y eso nos pasó en la pandemia. En la pandemia me pasaba algo porque, claro, con 3 hijos yo estaba en 3 grupos de WhatsApp. Todas las mamás estaban enloquecidas. ¿Qué es esto tan horrible? ¿Cuándo será que esto se acaba? Pues ya estábamos empezando. ¿Cuándo será que esto se acaba? Yo no voy a aguantar. Yo no tengo tantos computadores para todos. O sea, era como que ese caos. Y yo le decía a mi esposo, ay, ¿será que yo estoy muy loca? Yo estoy como tan contenta con mis hijos aquí. O sea, era como que yo decía, como que la locura de todos en los grupos no era la mía. Y yo decía, tan rico, o sea, yo me sentía, además, que sentía que empecé a conocer a mis hijos. Y eso fue una cosa que yo dije como, esto no puede seguir así. Em, Porque sentías que no, no sé, pues yo no soy ni papá ni mamá, pero me parece muy raro, sobre todo con una mamá que tal vez suele ser un poco más cercana con los hijos en algunos casos, eh, porque sentías que no conocías a tus hijos y porque sentías que los empezaste a conocer durante Álvaro, la porque pandemia. mira que hay un nombre que ya hoy no me parece tan chévere y tan bonito, y es el lugar donde llevamos los niños antes de que vayan al colegio, se llaman guarderías. O sea, allá llevamos a guardar los hijos. Es así, ¿cierto? Y, y, y realmente en esa vida ideal llevábamos, o sea, lo levantábamos a la carrera, báñese, no importa que no quiera, coma lo que pueda y móntese al carro. Lo dejo en el colegio, lo recoja no a las 3 sino a las 5 porque habían extracurriculares, a las 5 lo cogía en el carro y cómo te fue, pero ese cómo te fue no era una
era bien, y ya la respuesta era bien. Rápido tareas, acuéstese y al otro día lo mismo. O sea, no hay tiempo de profundizar en la relación con los hijos. Entonces, y el fin de semana era, vamos donde una abuela y al otro día misa, el domingo misa y otra abuela, o sea, no había como una. Y encontramos, claro, por ejemplo, mis hijos no comían en la semana en la casa porque era la alimentación en el colegio. Y encontramos que Jacobo, que es el mayor, pues que le empezó a gustar la cocina. Yo descubrí un chef que yo no conocía, o sea, tenía un chef en la casa y yo no sabía. Entonces empezó como, yo quiero hacer pan, quiero hacer no sé qué, y yo decía, pero ¿de dónde sacó eso? O sea, como que no. Entonces empecé a conocer que tenía un chef en la casa que ese nunca Ve. lo había descubierto. Conocer, por ejemplo, que tenía un hijo, Francisco el menor, eh, que no era en ese momento capaz de tomar decisiones. Claro, en el colegio vivían feliz con él porque decían, es súper obediente, súper líder, lo que le diga a él, lo obedece y todos los amiguitos lo siguen. Y yo decía, venga, yo aquí estoy como que creando es un empleado perfecto. Claro, él muy obediente. Pero entonces me decía, mamá, quiero jugar. Y yo, mi amor, tienes un montón de juguetes, cosa. Dime tú qué juego. Y yo, pero como que qué juegas. O sea, como que, ¿me entiendes? Entonces, Wow. ¿qué me pongo? Yo, mi amor, ponte lo que quieras. Dime tú qué me pongo. Y yo, pero Franco, lo que quieras. O sea, le estábamos apagando la creatividad. Y un niño a los 6 años es Sí, me quiero poner el disfraz de sí, o Batman. sea, Que hágale. Pero no, este era, dime tú qué juego, dime tú qué me pongo. Y claro, y dile, y él lo hacía, o sea, súper obediente. Entonces yo decía, como que esto no me gusta. Y Guadalupe, eh, que es síndrome de Down, pero es muy pila, es una niña muy despierta. No, yo sentía como que ella podía dar más de lo que le estaban pidiendo. Entonces en pandemia, no, que había que entregar un trabajo y yo lo hacía con ella. No. O sea, el viernes hacíamos el trabajo que supuestamente tuvo que haber hecho durante toda la semana. No, eso como que no me iba cuadrando. Entonces en esos cafés que después del almuerzo empecé a tomar con mi esposo, que nunca teníamos la oportunidad de tomar un café tranquilos, empezamos como, ven, y esto como que no nos está gustando. Mis hijos, yo les decía, no, se bañan y se arreglan y empiezan clase. Y yo veía niños por allá como con la cobija aquí y la pantalla en clase. Y yo decía como que, y los profesores enredados, claro, es que a todos nos cogió como la mm, pandemia, como que no sabíamos qué hacer. Empezamos a cuestionar el sistema educativo. Empezamos a ver documentales, entonces nos empezamos como a emocionar con el tema y veíamos, hay un documental de Jürgen Klarik que es la educación, un crimen llamado educación. Eso nos despertó y empezamos a ver películas y como todo sobre el sistema eh, tradicional y decíamos, venga, es que empezó el sistema tradicional o lo que hoy conocemos era para educar a los que iban a ser los próximos empleados. Entonces era como un tema de educar para ser empleados. Y pues yo mm. quiero que mis hijos sean emprendedores y sean empresarios. Entonces empezamos como a cuestionar eso y dijimos, no, aunque los colegios son muy buenos en los que estaban, no era la educación que queríamos. Los estaban educando para ser empleados y no es lo que nosotros queríamos. Y ser empleado no es malo. Lo que pasa, lo que está mal, es cuando yo coarto la creatividad de las personas que están conmigo, ¿cierto? Wow. Eh, entonces, no, dijimos, esto no es como por ahí. Eh, ¿Sentías que eso que me comentabas al principio de que tú y tu esposo estaban viviendo en piloto automático, se lo estaban trasladando a los niños? sí. ¿Puede ser? Y sabes qué, Álvaro, yo creo que Unos niños que además no tienen poder de decisión, pues porque sí, los no, papás son los pero que que mandan. finalmente, y nosotros somos producto de lo que los papás hicieron con nosotros y Claro. lo que nosotros nos educaron, de las creencias limitantes de nuestros papás que nos pasan a nosotros. Y eso estaba pasando con nuestros hijos. Entonces decíamos, esto no es lo que queremos. Yo creo que es mejor como que replanteemos el tema y empezamos a estudiar sobre una educación diferente y encontramos el homeschooling. Hicimos un diplomado con una mexicana duró como casi 3 meses,
donde aprendimos cómo educar por fuera del sistema. Porque Álvaro, vivimos un libreto que no escribimos, ¿cierto? Y lo que hablábamos ahorita y es que pues uno va al colegio, cuando ya está terminando que hubo que va a estudiar, estudie lo que dé plata, cuando ya es que hubo tenga novio, que era lo que me decían a mí, cuando ya tienes el novio o la novia, entonces pues ya llevan para cuándo pues se va a casar y cuando ya van llegando los 30 se me están casando todos mis amigos, entonces yo cuando me caso y te casas y a mí me pasó, yo me demoré 5 años para tener hijos, pero no, pero fue por decisión, o sea, decíamos queremos disfrutar el matrimonio, ¿cierto? Entonces, y mi papá era, pero no, me voy a morir, no voy a conocer a mis nietos, me van a... Y yo decía, papi, sí los vas a conocer, y los conoció, ya no está conmigo, pero los conoció. Entonces, pero era como esa cosa de cuándo se casan, cuándo los hijos, cuándo, venga, y si no quiero tener hijos, y si no me quiero casar todavía, o sea, ¿cuál es el reloj? O sea, el reloj es a los 30, yo puedo tener un hijo a los 30 o a los 40. Pues si no pasa nada, ¿cierto? O me puedo casar a los 20 o me puedo casar a los 50, o sea, no pasa nada. Es el libreto que cada uno debería escribir, pero tenemos una presión y sobre todo con las redes sociales. Yo creo que eso hace demasiado daño porque eh, pocos muestran o poco mostramos en redes muchas realidades. Todos mostramos la vida perfecta, lo bonito, y cuando nos empezamos ahí a scrollear, pues no nos damos cuenta que empezamos a compararnos, ¿cierto? Y esto viaja, este ya se casó, esta, o la del colegio que nunca la he visto, pero como le fue bien y a mí no me está yendo mal y puede ser, o sea, como que no cuestionamos y nos estamos comparando y eso hace mucho daño. Entonces, ese es un libreto que nosotros no escribimos y que nos dejamos meter el cuento. Wow. Bueno, ese tema de las redes sociales ahí sí nos podemos quedar porque yo, digamos que de manera muy irónica, porque pues obviamente metido en este mundo, sí discuto un montón como a veces lo que hacemos con las redes sociales, me incluyo, soy parte del problema, también me comparo, también posteo únicamente las cosas bonitas, van maquilladas y demás, pero sí entiendo perfectamente cómo uno cree que todo el mundo está siguiendo el libreto menos uno, porque uno pasa viendo entonces, es que este ya chulió casarse, es que este que era el más perro de todos de mis amigos ya se casó, ¿no? Y uno entonces, Yo que he sido tan juicioso, y ¿por yo qué que he no? sido, o este que era el que nadie daba un peso en clase por él, ya se graduó o tiene tremendo trabajo o está en Tailandia, Mm. porque está en Tailandia este man, eso pasa un montón, ¿Cómo llegó allá? y el problema es que uno genera preguntas pero también se generan las propias respuestas. Es que porque él hizo esto, es que porque él tenía esto, es que yo no tengo, es que yo no. Y creo que ese punto de comparación como que nosotros entonces también nos forzamos un poco a seguir ese libreto. Pero bueno, empiezan aquí nos desviamos un montón, así que Sí. no te preocupes, es como eh, empezaron a tomarse los cafés. Sí, y eh, en ese café empezamos a cuestionarnos, decía Cami, ay, será que no es lo que deberíamos de estar haciendo con los niños? Ay, ¿qué era tal si los... Entonces empezamos por Lupe, que les decía el síndrome de Down. Ay, Cami, si de pronto Guadalupe no debería estar en la educación regular, sino que más bien contratamos unos profesores y algo, bueno, y por ahí fue que empezamos, por Lupe empezamos, cuando empezamos a encontrar que es que había un mundo diferente de la educación tradicional. Mira que dentro del libreto que hablábamos, antes de que nazcan los niños, a mí me preguntaban que en qué colegio los iba a meter, o sea, y yo decía y me decían, no, pero ya estás tarde, o sea, hay que comprar acciones o hay que comprar el bono y hay que pedir puesto como con 3 años antes. Yo decía, pero entonces nunca nos cuestionamos si es que sí van a ir al colegio, o sea, por defecto, y yo creo que el 90 o el 100% de las personas que me están escuchando, o sea, cuando tenemos un hijo ya estamos pensando a qué guardería y a qué colegio, o sea, ninguno dice, ¿y si no va al colegio? O sea, y es una opción, ¿cierto? No es una opción la ignorancia, es una opción no ir al colegio, porque vemos el colegio no como una herramienta y como una opción, sino como la única, ¿cierto? Y no, o sea, hoy más que nunca podemos aprender de los mejores y en la materia que queramos sin ir a sentarnos a una aula de clase. Entonces, por ahí empezamos a cuestionarnos el tema
Empezamos a aprender, nos dimos cuenta que existía el homeschooling, que existía el world schooling y dijimos, venga, esto es lo de nosotros. El 19 de marzo, que era el día en el que cerraron fronteras, mi esposo y yo teníamos un viaje de pareja a Turquía. Se quedó comprado porque ese día cerraron fronteras. Entonces esos tiquetes se quedaron ahí. Y empezó como el cuestionamiento también de venir, o sea, ¿está funcionando la empresa en remoto? O sea, empezó a crecer, teníamos una plataforma que nos ayudó un montón a crecer en pandemia y dijimos, vení, esto funciona así. Entonces yo le empecé a decir a la gente en la empresa, o sea, no es mientras pandemia, nos vamos a quedar 100% remoto. Entonces entregamos la oficina que teníamos en Milla de Oro en Medellín, pues ya esto no sabemos hasta cuándo va a ser y no sabemos qué va a pasar, entonces paguemos sanción y entreguemos oficina y empezamos como a dotar en las casas de todos la oficina. Entonces, esa fue como la segunda decisión. Bueno, ya estudiando, dijimos el 30 de abril, dijimos, o hoy mandamos cartas diciendo que muchas gracias, los colegios ya no van más, o qué. O sea, ya era el 1 de mayo y dijimos, o es hoy o mañana ya debemos otra vez pensión. Dijimos, no, es hoy. Entonces, el análisis duró del 19 de marzo al 30 de abril, empezando pandemia. El 30 de abril mandamos carta a los colegios, muchas gracias. No los dejamos terminar, ellos terminaban en junio, que era calendario. Tú salvaste los exámenes finales. Sí, los salvé. Entonces les dije, no, ya no van más al colegio, muchas gracias. Y ahí empezamos. El 1 de mayo, el Día del Trabajo, el Día Internacional del Trabajo, empezó esta historia con ellos. Entonces empezamos ¿Qué te a, decían tus hijos? Perdón, porque pues yo me imagino, no sé, 13, 9, 6 años, tú me dices, ya no vas a ¿sabes ver más a qué? tus amigos, aunque bueno, era pandemia y no estaban viendo a Yo sus creo, amiguitos. yo creo, Álvaro, que eso facilitó demasiado el proceso. Porque claro, o sea, no era que ellos no estaban en el colegio, sino ellos y todos sus amiguitos, o sea, Claro. no había. Entonces eso facilitó como también tomar la decisión. Entonces la primera decisión fue la empresa en remoto, la segunda fue saquemos los niños del colegio, pero pues vivíamos en un apartamento en Medellín, pues grande, pero pues ya nos sentíamos como encerrados, entonces dijimos, pues ya no hay que ir a colegios, ya no hay que ir a la oficina, ay, pues sí, nos vamos a vivir fuera de la ciudad. Y empezamos a encontrar fincas donde las amobladas, o sea, era como todo, y yo, ¿qué hacemos con todo eso? Entonces vendimos todo. Pero cuando te digo todo, es lavadora, secadora, camas, o sea, todo. Empezó la familia, mi mamá, pues cuando ya les contamos, los niños no van a ir más al colegio, pues Eso te iba a preguntar, ¿cómo? eso fue tenaz porque mi mamá me decía, María Victoria, pero te estás enloqueciendo, los vas a dejar brutos, pero ¿cómo se te ocurre? Si usted no es profesora, Camilo tampoco, pues ¿qué van a hacer? Decía mamá, no, o sea, mami, les vamos a dar cosas muy importantes. Yo tampoco sabía qué les iba a enseñar, pero sí estaba segura que la presencia de los papás en la vida de ellos iba a ser determinante. Eso sí lo tenía claro. Y también, ¿sabes qué? Tenía muy claro, y lo decía en el colegio de Guadalupe, vea, yo no necesito que Guadalupe aprenda física, química, o sea, que aprenda a leer, a escribir, a sumar, restar, multiplicar. O sea, con eso que aprenda es suficiente. Yo no necesito. Y Álvaro también, o sea, bueno, no sé si a ti, pero a mí no me sirve para nada lo que aprendí de física, química, y no estoy diciendo que sea malo, lo que pasa es que lo que yo hoy hago, pues no me aporta. Entonces, como que yo decía, no. Entonces mi mamá era, los vas a dejar brutos, y yo decía, mami, no, o sea, vamos, estamos mirando cómo. Y claro, en el diplomado nos dieron una guía y todo, pero pues yo dije, no, o sea, esto lo sacamos, esto es otro emprendimiento más. Entonces, no, pues digamos que la decisión fue eso, la familia no le gustó, además tampoco les gustó cuando empezamos a vender todo, empezamos a recibir llamadas de unos amigos, miren, o sea, si están mal económicamente, cuéntenos, porque claro, sacamos los niños de los colegios y vendiendo todo, esta gente se enloqueció, pues si están muy mal. Mi suegra me decía, Vicky, dígame si están mal, o sea, confíe en mí, tranquila, y yo no, estamos muy bien, Parte del pero libreto. sí, Si esto exacto, están mirando todo, entonces tiene que están ser mal, sí o sí, tienen que porque ser que están no. mal. Y no, vendimos todo, Wow. rentamos una casa a las afueras de Medellín, cerca del aeropuerto, una casa amoblada, y nos fuimos pues con ropa, juguetes, bueno, como con ciertas cosas, pero vendimos absolutamente todo. Y ya como en esos cafés que seguía haciendo con mi esposo, ya, ¿qué?
¿qué estamos haciendo aquí? O sea, nada necesitamos colegio y lo que estamos haciendo aquí lo podemos hacer en cualquier parte del mundo. Y encontramos Word Schooling. Dicen que la experiencia es el pegamento del conocimiento. Entonces, pues de estar aquí, nos vamos a aprender de religión, de cultura, de geografía, pues en el país que vayamos visitando. Entonces hablamos con la agencia de viajes, le dijimos, mira, tenemos 2 tiquetes de regreso, cámbialo por 2 tiquetes para nuestros hijos, te compramos un tercer tiquete sin tiquete de regreso. Entonces salimos con 5 maletas, Destino A. Turquía. Era el Ah, único era a país, donde iban sí, a... y además que era el único país que estaba abierto en pandemia. Entonces dijimos, Además, bueno, viajar en... O sea, perdón, pero sí, ya hijos fuera del colegio, ya habían vendido, mejor dicho, hasta la basura. sí, Y en plena pandemia, sí, ustedes dijeron, no, pues nos vamos todo el mundo cerrado, nadie quería recibir a nadie ni nada. Ustedes dijeron, nos vamos a viajar, sí, sin nos miedo al vamos a COVID, viajar, sin miedo a nada, básicamente. sí. Y a ver, no, ¿sabes qué, Álvaro? Yo creo que Con miedo, ok. con miedo sí, pero yo siempre he pensado que con miedo y todo hay que hacerlo. O sea, ser mamá da miedo, emprender da miedo, o sea, y no te puedo decir, no, estábamos súper frescos, cero miedo, no, o sea, pero con miedo y todo sabíamos que íbamos por algo más grande, ¿cierto? Y yo siempre he pensado que siempre hay algo bueno al otro lado del miedo. O sea, cuando hay miedo es porque algo bueno va a pasar. Entonces, no, con miedo y todo, pero pues lo hicimos. Arrancamos con 5 maletas, 5 morrales y 3 niños. Antes de ya entrar en el viaje, no en el viaje, en el mega viaje de 4 años que hicieron, em, entendí mientras que me estabas contando como esa transición de tus hijos de el colegio hacia pues el homeschooling en ese caso, comprendí que en realidad ese rol educativo del colegio y demás que muchas personas, los papás, le dejan completamente ese peso a los colegios, ustedes muy voluntariamente se lo estaban cargando sobre sus hombros. Sí, No les Álvaro. daba susto, ¿qué pensaban? Porque como que lo fui pensando así, decía, qué responsabilidad, o sea, la responsabilidad. Normalmente los papás se las dejan al colegio y es como, bueno, ustedes verán qué hacen con él, o sea, yo confío en que ustedes son un buen colegio, todo el mundo me lo Lo recomendó, que todo el mundo dice, pues eso lo- estoy pagando. los hijos de fulanito que son Sí. exitosísimos estudiaron allí, Allá hay que o ir. yo estudié en ese colegio y todo súper bien, y ustedes hoy están como sacando ese peso para ponérselo sobre sus hombros. Sabes que pienso, Álvaro, que las buenas empresas están hechas de buenas personas, no de buenos inteligentes o de buenos cartones. Em, Más que cualquier cosa, para mí lo más importante hoy es que mis hijos sean buenas personas, que busquen generarle valor a los demás, cómo te sirvo, cómo te ayudo. Y eso no se enseña en el colegio, eso se enseña en la casa, con papás presentes. Y creo que no sé qué tanto conocimiento le podamos transmitir a nuestros hijos, pero sí sé que valores. Sí sé que hoy les puedo decir a mis hijos eh, cómo es emprender y no desde la teoría, sino que ven a su mamá en reuniones que hablo de impuestos, que hablo de un modelo financiero, que hablo de ellos me acompañan a hacer una entrevista porque están ahí al ladito y yo estoy entrevistando en remoto. Em, Creo que liderar con el ejemplo es muy importante y más que mentorear a cualquier persona, pues yo creo que hoy estamos mentoreando a nuestros hijos. Entonces, no sé, el peso de la carga académica, yo no lo siento como un peso, porque creo que para mí lo más importante hoy es que mis hijos sean buenas personas y que le generen valor a los demás. Y eso sí creo que lo puedo hacer y creo que eso no se enseña en un colegio, se enseña en la casa. Entonces, pues yo creo que eso es como lo que más Wow. importante para nosotros ha sido. Y mira que hay algo, Álvaro, y es que en el diplomado que hicimos, o sea, fue muy bonito, yo creo que aprendimos muchas cosas, pero hay una cosa que a mí se me quedó grabada y es que cuando empezamos una empresa, que yo te decía que empezó en una servilleta,
lo normal es que nos digan, bueno, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son los valores? Y sabes que la empresa más importante que uno tiene es la familia. Y cuando uno se casa con alguien, cuando uno se casa con el esposo, pues con el novio o la novia, no estamos preguntándonos para qué nos vamos a casar. O sea, esa es la empresa más importante, porque es la que vamos a tener toda la vida, o por lo menos yo me casé para toda la vida. Y no estamos pensando cuál es la misión, o sea, para dónde vamos, qué es lo que queremos, ¿cierto? Y en ese diplomado que hicimos, eh, nos decían, bueno, lo más importante es que ustedes creen una misión de familia, o sea, ustedes para dónde van como familia. Y todas las decisiones que vayan a tomar de aquí en adelante de sus hijos, con sus hijos, tiene que pasar por el filtro de esa misión. Entonces, un día con unos vinitos, ya no era con un café, Los eh, vinitos empujaban más. eso, empezamos a decir, y empezamos a hacer, ¿para qué nos casamos? O sea, ¿para qué queremos tener hijos? ¿Qué queremos hacer con nuestros hijos? Entonces construimos una misión de familia. Y todas las decisiones que nosotros tomamos con nuestros hijos pasan por el filtro de esa misión de familia. O sea, tenemos muy clara. Y ahorita tú decías que qué pasó con nuestros hijos. Un día los reunimos y le digo, bueno, esta es la misión de nuestra familia. Ellos la tienen clarísimo. Y de ¿Se aquí puede en saber cuál adelante, es? ¿Se puede sí, resumir o somos una familia unida con el propósito de vivir intensamente la vida, amando a Dios, sin miedo a la diferencia, siempre aprendiendo y emprendiendo. Esa es la misión. Entonces, todo lo que hacemos wow? es sin miedo a la diferencia. Tenemos una que todo el mundo dice que es la diferente. Pero si alguien ha enseñado a nuestras vidas, es Guadalupe, amar la diferencia, a no darnos miedo. O sea, yo le digo a mis hijos, no les dé miedo decir que no van al colegio. O sea, eso no, ay, qué pena, no. O sea, yo me voy al colegio, pero tú no. Y con toda la, mira que algo sobre la diferencia cuando yo quedé en embarazo, yo tengo muchas historias, Álvaro, Está qué bien. pena, y he metido un montón. Hablo de la Para misión eso y de este todo, espacio. pero ese es el tema de amar la diferencia y es cuando yo quedé en embarazo me decían, ay, estás en embarazo, ¿qué vas a tener? Y yo, niña, y es down. Entonces era como, y yo no, o sea, ya, o sea, es down y viene con toda y la voy a amar y orgullosamente, o sea, hoy soy una mamá down orgullosamente, o sea, yo soy súper orgullosa. Y a ella le digo que tiene que ser orgullosa de ser down. Y ella, ella es súper orgullosa de ser síndrome de Down. Entonces, bueno, no, eso, salimos a Turquía, que me fui por lo de la misión. Salimos a Turquía sin miedo no, porque digo con mucho miedo, pero con unas ganas de recorrer el mundo y enseñarle a nuestros hijos lo que el mundo tenía. Entonces, íbamos a Turquía, en Turquía vivimos 3 meses, luego pasamos, ¿qué país abrieron? Abrieron Tailandia. ¿Cómo es el choque cultural cuando llegan a, porque, o sea, no me dijiste que se van, no sé, de Colombia a México, que por ahí tenemos muchas similitudes, o si quieres España, que por lo menos hablamos el mismo idioma y al final del día los españoles nos conquistaron y nos dejaron un montón de cosas a nosotros acá en Colombia. ¿Cómo es llegar a un país Sin miedo a la completamente diferencia. diferente, que además no hablan el mismo idioma, en una situación mundial de crisis, que no es un agravante menor? ¿Cómo es ese choque cultural cuando llegan allá? ¿O cómo llegan y hay algún momento que ustedes dicen, ¿qué hicimos? ¿O cómo va siendo esa experiencia del inicio? Sobre todo me imagino que las primeras semanas o el primer mes habrá sido bastante, pues se ha debido sentir el cambio, ¿no? Sin miedo a la diferencia. Yo creo que eso. Eh, Viendo la crisis como una oportunidad. Vimos la pandemia como la oportunidad de salir a recorrer el mundo y conocer playas para nosotros solos, que en pandemia estaban solas, pero que lo normal es que viven llenas. No, yo creo que yo siempre he dicho que no, o sea, con miedo y todo hay que hacerlo. Entonces, pues llegar a Turquía fue delicioso, vivimos 3 meses allá y fue empezar a aprender. Entonces, eso es lo que hoy nosotros no le enseñamos a nuestros hijos religión, sino que viven la religión, entonces aprender. Bueno, empecemos a aprender. ¿Qué religión es la de aquí? Entonces empezábamos
cuál es la religión de aquí, cuál es el modelo de gobierno, y empezar a estudiar. Entonces estudiamos cada país y ahí van aprendiendo religión, geografía, historia. Mira que justo cuando estábamos en Turquía salió una serie en Netflix que era sobre el Imperio Otomano. Y justo nos quedamos en un hotel que era al frente del Palacio Topkapi, donde ocurrió todo. O sea, entonces fue maravilloso porque era casi como que lo vivíamos ahí, era, ahí pasó esto. O sea, y entonces nos vimos toda la serie justo cuando estábamos en Turquía. Entonces tratamos como de ver películas del país donde estamos, aprender las palabras que son las que nunca fallan. Gracias, por favor. Baño. Eso, el baño. Pero sabes que también, bueno, yo pienso que el idioma universal es una buena sonrisa y unas buenas señas. O sea, eso no falla, eso no falla. Entonces, em, pues sí, yo no entendía nada de turco, pero pero sí me hacía entender con una sonrisa y con señas. Entonces, y así fue todo Asia, pues porque en Tailandia hablan tailandés, vietnamita, o sea, pero pues también el inglés, uno se defiende como es el idioma universal, entonces digamos que nos defendíamos. Y los niños aprendieron, o sea, soltaron con inglés maravilloso porque era la necesidad, o sea, pues eso te mueres. Mamá, ¿quiere un vaso? Y yo, ve por el vaso. Es que no me entiendes. Y yo, mi amor, entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, se iba, y con Guadalupe, o sea, Lupe era, ve por el vaso, o sea, era, y se hacía entender. Entonces, era fuerza. Y mira que el avión en el que nos fuimos de Turquía a Tailandia, éramos los únicos que íbamos en el avión. Entonces, son oportunidades, Wow. se dan oportunidades. Entiendo que pues digamos que dentro de, o sea, más allá del viaje y eso, también dijiste ahorita una frase, perdón, la experiencia del pegamento del conocimiento y la vi muy reflejada como en esto que nos contabas de la serie de Netflix, que ellos pudieron tal vez obtener el conocimiento, pero luego desde ir al sitio y verlo y sentirlo, no sé, por ahí tal vez escuchar un tour o algo de eso, conectar lo que habían conocido. Entiendo también que le estás dando como esa libertad a tus hijos de que vayan listo, al otro lado del mundo y todo, y pues mamá está acá, Sí, pero pues si ya estamos acá, hay que hacerlo, vayan. hay que hacerlo. Mira que cuando lo que te contaba, que reunimos los niños y les decimos, bueno, no van a ir más al colegio, ya sus amiguitos van a entrar al colegio, pero ustedes no van a volver. Y queremos que sean súper conscientes que de ahora en adelante lo que ustedes aprendan es responsabilidad de ustedes. O sea, si ustedes quieren saber qué pasa con el caimán, pues van, investigan qué pasa con el caimán. O sea, ¿por qué el cielo es azul? Pues investigan por qué el cielo es azul. O sea, y los hicimos muy conscientes y les decíamos, hasta hoy ustedes aprendieron lo que el profesor preparó y cree que ustedes deben aprender. De ahora en adelante, lo que ustedes quieran aprender es de ustedes. Entonces, más como eso de No, empezar a fomentar en ellos, como una pues curiosidad, puede sí, ser. la curiosidad y finalmente, pues es que ese es el mundo empresarial. O sea, te digo, o sea, empezó a salir inteligencia artificial y yo, bueno, ¿qué curso hay? Y empiezo como a buscar de lo que uno le va interesando. O sea, y eso es lo que queremos eh, fomentar en ellos, ¿cierto? Que esa curiosidad y empezar a aprender, pero porque ellos necesitan aprender a lo que quieran aprender. Me dices que fuiste Turquía, después En Tailandia, Tailandia vivimos 9 meses. uf, Recorrimos Tailandia un mes en Bangkok, después nos fuimos a vivir 3 meses a Phuket, después ahí rentamos un carro y nos fuimos subiendo hasta el norte, después nos devolvimos otra vez en tren hasta Bangkok y otra vez un mes en Bangkok y ya de ahí, ¿qué país abrieron? Abrieron Camboya, entonces nos fuimos a vivir un mes a Camboya. Después, bueno, ¿qué país abrieron? Después nos fuimos a Singapur, Indonesia, vivimos 5 meses en Bali, después fuimos a Malasia, Filipinas, Vietnam, bueno, como un poquito, como bueno, ¿qué país van abriendo y vamos? Sabes que sin libreto, sin libreto, donde el libreto del sin COVID les libreto, iba sí, soltando. pero con la certeza
cuando salimos, cuando salimos de acá, yo le decía a mi esposo, Cami, ¿dónde queremos llegar? O sea, ¿cuál es la meta? La meta era llegar a Australia. No sabíamos cómo, pero la meta, y yo creo que eso pasa mucho en la vida, o sea, si uno tiene clara la meta, no importa el camino, pero pues ahí vas viendo, o sea, porque el camino no está tan claro y no importa que no lo tengas claro, pero lo importante es que llegues a la meta. Y no sabía en qué momento, pero allá íbamos a llegar. Entonces, fue como un poco eso, qué país van abriendo, pero con o sea, como con la mente pues puesta en que teníamos que llegar a Australia. Y cuando estábamos en Vietnam, estábamos mirando el tema de la visa de Australia, nada que nos llegaba, y entonces yo le decía, Cami, ya nos tenemos que ir de Vietnam, ¿qué vamos a hacer? Y nada que llegaba la visa. Y entonces me decía, pues, ¿para dónde nos vamos? Y yo vi en estos días, estaba viendo unos videos que hay unas playas muy bonitas en un país que se llama Sri Lanka. Y él, ¿qué? ¿Dónde es? Y yo, venga, googleemos. Es una Entonces, islita debajo de India, ¿no? debajo de India. Entonces googleamos y él me decía, súper lindo. Entonces, ¿qué? Yo compremos tiquetes. Entonces compramos tiquetes para Sri Lanka. De Sri Lanka, India. Y de India ya ahí sí fue otra vez a Singapur, porque nos gustó mucho Singapur, y ya después a Australia. Y ya de Australia nos devolvimos a Colombia. Eh, Álvaro, la verdad es que esto ya no es un viaje, yo creo que esto ya es un estilo de vida. Hoy vivimos en un Airbnb, o sea, Acá sí, en en Colombia. Colombia. Eh, Nos devolvimos, saludamos la familia 3 meses y dijimos, bueno, entonces vamos a hacer Centroamérica. Entonces fuimos a Panamá, fuimos a México, fuimos a Cuba. De Cuba íbamos para República Dominicana, pero no pudimos salir, perdimos el vuelo, entonces ya no pudimos ir a República Dominicana. Nos devolvimos otra vez para Colombia. En Colombia estuvimos como 3 o 4 meses y nos fuimos a hacer la ruta Suramérica. Empezamos en Ecuador, de ahí pasamos a Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil y llegamos hace 3 meses. Aquí vamos a estar un año y la idea ya es seguir el próximo año. Uf, esto definitivamente creo que lo describiste de la manera perfecta. Ya es un estilo de vida y parece ser que no hay vuelta atrás, por lo que entiendo. Pues no, no creo, no creo, pues hasta hoy, ¿cierto? Hasta hoy no. Em, pues porque es la forma como educamos a nuestros hijos. O sea, así como cuando unos papás meten a su hijo y saben que van en el colegio hasta 11 y que hay que pagar la pensión hasta 11 y la universidad, pues lo de nosotros es, viajamos para educar a nuestros hijos. ¿Cuándo entonces es cuando se acaba el colegio de Pues tu mira, casa? Porque encontramos un, hasta 12, bueno, yo estoy hasta 12, pero hasta 11, hasta 11, hasta 12, hasta 12 y hay un fin y después sigue la otra parte del libreto que es la universidad y después sigue la otra parte del libreto. Ustedes están escribiendo su propio libreto. Me decías que en su momento tenían claro que iban a llegar a Australia. ¿Hasta dónde llegue este libreto de la educación de sus pues bueno, hijos? queremos recorrer el mundo. ¿Cuánto tiempo nos quedamos en un país? Pues depende como lo que nos va dando el país, ¿cierto? Hay países, por ejemplo, como Uruguay, que 15 días fueron suficientes. Tailandia, 9 meses, ¿Ustedes llegan a un país sin saber cuándo se van a ir? ¿Más o menos? ¿O más o menos, sí. sin libreto? Siempre llegamos a un país sin tiquete de salida, Ok. o por lo menos de fecha salida. Por ejemplo, cuando ahora el Brasil, que fue el último, yo le, como veníamos de hacer un recorrido muy intenso en Argentina, porque Argentina no lo gozábamos, ese es un Espectacular. país que me encanta y conocimos mucho y hay mucho para conocer allá. Entonces fue casi 2 meses en Argentina de mucho corre-corre porque fue a hacer mucho. Yo le decía a mi esposa, yo quiero, pero no me quiero caer en río, o sea, una cosa por allá que yo me despierte y vea el mar y ya, o sea, que no haga nada. Y encontramos unas islas que se llaman Angra dos Reis, que queda a 3 horas de Río de Janeiro. Entonces llegamos a Río y no conocimos nada de Río, o sea, nos montamos en un carro y de una nos fuimos para Angra. Allá vivimos casi 2 meses en Angra dos Reis, pero era espectacular, o sea, te digo que fue un descanso, o sea, eso fue delicioso.
y no sabíamos cuánto nos íbamos a sacar allá. O sea, como vení, vamos a rentar un mes y faltando como queremos otros 15 días y ya, bueno, ¿para dónde? Ay, Bucios. Bucios dicen que es hermoso. Bueno, vámonos para Bucios. Después vámonos para Río. O sea, como que es lo que nos va dando, lo que Van queremos, pero acompañando sí, lo que o cuándo. sienten. Pero claro que pues también averiguamos mucho, investigamos mucho y estudiamos mucho. Entonces, sí, es un país que nos dice, no, no hay mucho para conocer, no hay muchos museos, no hay mucho que aprender de nuevo, pues como que no. Entonces, no, allá 15 días y ya, después entonces, ¿qué sigue? Es más como eso, pero sí hay Ok. países en los que uno dice, no, aquí vale la pena quedarnos mucho. Entonces, Entendería que esto también va a depender un poco del país, pero ¿cómo entonces es el día a día de ustedes cuando están como ya en esa dinámica muy local? Porque tú sigues siendo CEO de una empresa que, hoy eh, ya es un grupo, tenemos 3 compañías y bueno, estamos formando otra. bueno, eres una mega CEO hoy en día, que entiendo que eso debe seguir funcionando para poder seguir costeando el estilo de vida eh, tan interesante que llevan. Pero además luego también está la educación de tus hijos que también dependerá de ese día a día, ¿no? ¿Cómo es justamente como ese, no sé si minuto a minuto, pero como es un día de... El día a día, bueno, tenemos una rutina, o sea, yo creo que la rutina y los hábitos son esenciales. Qué irónico que lo digas teniendo un estilo de vida... Sí, no, yo creo que la rutina es muy importante. Entonces, lo normal, pero estemos en Colombia o en cualquier país, digamos que tenemos unos hábitos y unas rutinas. Em, lo normal, digamos que tomamos la decisión. Y bueno, en esos cafés que todavía no se han acabado después de casi 5 años ya, ¿qué es lo que para nosotros es importante que aprendan nuestros hijos? Entonces, uno, instalar el hábito de la lectura. Eso para nosotros es fundamental. Dos, que aprendan idiomas. Tres, que aprendan de negocios. Eh, cuatro, que aprendan de tecnología. Y cinco, pues cultura general. Digamos que esas son las cinco materias, si le queremos llamar. Con mis hijos hicimos unos Trello. Sabemos que es Trello. Entonces, ellos hoy manejan. Cada uno tiene su computador. Es un Chromebook. Para mis papás, porque eso sí no saben que Trello es como una plataforma donde uno básicamente puede llevarle seguimiento a proyectos, si se quiere, a iniciativas. Exactamente. Entonces, pasito uno, check, pasito dos, check, y así sucesivamente. Exactamente. Entonces, tenemos un Trello para cada uno. Entonces, está el Trello de Jacobo, el Trello de Franco. Y ahí hay unos objetivos. Entonces, yo hago como una reunión semanal con ellos donde ponemos los objetivos. Entonces, son 5 materias. Entonces, el objetivo en lectura. Entonces, el objetivo de lectura, por ejemplo, a principio de año, Jaco se va a leer 14 libros. Entonces, ponemos unos objetivos que son al año y semanales. Y vamos llevando el seguimiento semanal entre ellos. Entonces, la rutina es, yo me levanto generalmente a las 5:30 de la mañana, hago oración, dependiendo si está el clima y eso, entonces hago deporte, y a las 7 de la mañana ya estamos listos, mi esposo y yo, y ya los estamos despertando. A las 7 siempre los despertamos. Em, Antes de salir de la habitación ya deben haber tendido su cama, o sea, arreglada la habitación. Cuando ya se bañan, eh, tenemos un tiempo que le llamamos house time, time house, entonces es tiempo de casa. Entonces cada uno tiene una responsabilidad y es arreglar su habitación, barrer, trapear, o sea, arreglar su habitación. Y a uno le toca la parte de la oficina y no sé qué, entonces barrer, o sea, cada uno tiene una responsabilidad de arreglar la casa. Y nos vamos rotando la cocina. Entonces, puede ser que a mí me toca el desayuno, o sea, como que turnamos como la cocina. Normalmente a las 8 estamos desayunando los 5. Siempre desayunamos juntos, desayunamos los 5. A las 9 de la mañana ya empieza el tiempo productivo, le llamamos nosotros. Normalmente yo acompaño el tiempo productivo y empezamos con lectura. Entonces mi esposo está en reuniones en la mañana y yo estoy en la mañana con ellos, con los tres. Y empezamos la rutina del tiempo productivo. Entonces lo primero es lectura,
cada uno está siempre leyéndose un libro. Jacobo el año pasado se leyó como 14 libros. Les pagamos por hoja y por resumen leído. Entonces, cada 8 días o cada semana facturan. Ellos dicen que van a facturar y es, ya leí, ¿y cuánto me vas a pagar? Entonces, lo primero es lectura, después hacemos Duolingo, que es maravillosa esa plataforma. Entonces, están aprendiendo inglés, siguen reforzando inglés y portugués. Eh, luego, ya están aprendiendo pues temas de inteligencia artificial, agentes y bueno, construyendo agentes y estudiando y ¿Todos? aprendiendo. Sí, a diferentes niveles. Claro. Entonces, Franco hoy está haciendo unos agentes, tiene un proyecto que es un instructor de fútbol, entonces lo está construyendo. Hoy justo me estaba diciendo que cómo hacía la página web, entonces está haciendo una página web con inteligencia artificial. Bueno, Franco tiene, si las cuentas, 10 tiene años, 10 años, 10 sí. años, sí. Y pensando como en, bueno, cómo van a hacer, cómo generan valor, cómo crean una solución y cómo de eso van a sacar dinero, ¿cierto? Esa es la mañana, o sea, estamos en tiempo productivo, siempre pensando en negocios o en inteligencia artificial, vemos un video, un podcast, o sea, de todo. Y Jaco, pues yo les decía que Jaco quiere ser chef, entonces a cada país que vamos, él aprende de la cocina de ese país, hace un curso de comida tailandesa, digamos que dependiendo del país donde estamos, él hace un curso de esa comida. Entonces cocina delicioso, Jacobo cocina buenísimo, hace un pad thai delicioso, comida india deliciosa, entonces Jacobo tiene 13 años y cocina muy, muy rico. Hace el almuerzo hay veces, o yo hago el, bueno. Y en la tarde, cuando estamos de viaje, van a hacer museos, van a conocer el país, a explorar el país, bueno, con el papá. Y yo estoy en reuniones toda la Ok. tarde. Ese es más o menos el día. Fin de semana, nunca tengo reuniones, nunca trabajo un fin de semana. Para mí es tiempo sagrado mío y de la gente que está en la empresa. O sea, yo creo que el fin de semana no se toca y ojalá no se tocara el viernes. Pues yo pienso que Días laborales sí, de esa es más o 4. menos la rutina, pero sí tenemos rutinas y tenemos hábitos. Wow. Me parece muy, muy interesante porque, a ver, yo siempre he sido muy partidario de que dentro de, creo que es tal vez un poco a ver, me parece curioso porque yo he descrito la manera en que me gusta trabajar en mi trabajo de verdad, si se quiere, no, el de verdad, eh, como un poco, a mí me gusta que me den la libertad suficiente para trabajar, eh, y que dentro de esa libertad tan amplia pues hay algunos esquemas, ¿no? Y creo que eso es un poco como lo que veo allí, dentro de todo, esa libertad que ustedes tienen hoy, en la forma en la que están viendo y donde casi que cada lugar va dictando un poco cómo van sintiendo y cómo se van sintiendo, van dictando hacia dónde dan el siguiente paso y demás. Hay una estructura, que es lo que le ayuda a dar tal vez sentido, lo que le ayuda a dar, eh, sí, como lo que termina de pegar, esa decisión de vida que ustedes tomaron hace un tiempo, como esa rutina y demás. Estoy impresionado directamente pues, con tus hijos, honestamente, como con todo eso que ya van aprendiendo, porque pienso yo cuando tenía 10 años, yo estaba en cuarto, tenía que estar aprendiendo a multiplicar, creo que era. Y bueno, cuando yo tenía 10 años ya pasó mucho rato, no puedo decir que no. eh, pero obviamente los tiempos han cambiado mucho, pero ya pensar que un niño de 10 años está pues viendo temas de AI, también están aprendiendo múltiples idiomas y demás, eh, pues uno dice, ve que de pronto algo que sonaba al principio, tan loco y sacarlos de ese sistema tan tradicional o que a todo el mundo le ha funcionado, o a la gran mayoría de personas le ha funcionado, yo no sé cuántos niños de 10 años hoy estarán, aprendiendo AI, cuántos niños de 13 años hoy sabrán de diferentes cocinas del mundo y demás. Creo que ya lo respondí un poco, pero han pasado pues ya 4 años de esa decisión, de ese giro de 180, como lo hemos llamado, de soltar el libreto si se quiere. Eh, ¿Cuál es tu reflexión sobre todo eso? ¿Y sientes que la decisión fue correcta? Eh, sí, no sé, como un poco cuál es
si quieres una síntesis de cómo te sientes al respecto de cómo ha resultado todo. Creo que era la frase que estaba buscando. Pues justo esta semana hablaba con alguien y yo le decía, yo no me arrepiento un solo minuto de ninguna de las decisiones. No. Em, Mira que algo que me decían era, ay, como el tema de la socialización, es un mito decir que los niños que son homeschooling o que no van al colegio no socializan. Y yo creo que es eso, creo que es un mito. Creo que es un mito porque la socialización se da no con los pares. Y si tú te das cuenta, un niño va al colegio y se relaciona con los de la misma religión, con los del mismo estrato, casi con el mismo pensamiento, con su mismo círculo social, pero la verdadera socialización es que tú seas capaz de sentarte y de tratar bien y de la misma forma y sin diferencia el que te está abriendo la puerta en tu edificio, la persona que te ayuda con el aseo y un presidente de un banco. O sea, a ver, la única diferencia es el rol y el cargo y las responsabilidades, pero somos iguales. Entonces, yo creo que esa es la socialización, que seas capaz de sentarte y de hablar de todo y con todo el mundo, y que no veas diferencia por el cargo, por el rol que ejerce. Creo que esa es la verdadera socialización. Entonces, ese es el único mito o miedo que todo el mundo me decía, ay, qué miedo. Yo decía, no. Y hoy muchos niños van al colegio, salude, diga gracias, o sea, venga, no, venga, es como forzado, y yo no creo que eso sea socialización. Claro, con los amiguitos es una chispa, pero cuando le habla a otra persona que no conoces, qué susto, qué miedo. Entonces, yo pienso que no, no, yo no me he arrepentido. Y sabes que eh, no todo ha sido color de rosa. Han pasado cosas como que uno dice, ay, Dios, qué susto, pero me mantengo en la decisión. O sea, es como en la empresa, o sea, 17 años ha pasado todo lo que tú quieras. Qué susto, pero me mantengo en la decisión. ¿Cuál fue alguno de esos momentos en donde tal vez pensaron en, no, si alguna vez lo pensaron en tirar la toalla, donde tal vez dudaron mucho de en qué nos metimos o será, en qué momento de pronto salieron las dudas más grandes o No, momentos? sabes que de pronto dudas, no, no. No, yo creo que ha sido como de, bueno, hay que bajarle un poquito. Un tema era Guadalupe, que es síndrome de Down, entonces era como, ay, la fono, la fisio, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Y no, o sea, yo cuando regresamos a Colombia la llevamos a las terapias y nos decían, vea, papá, lo que estén haciendo, sígalo haciendo, o sea, ni se les ocurra no hacerlo, porque el tema de estarse acostumbrando a una casa diferente, a un idioma, a personas diferentes, eso le genera a Guadalupe neuroplasticidad, o sea, todo el tiempo ella está activa y eso ha sido maravilloso para Guadalupe. Entonces, los hermanos Jacobo, yo cuento una historia de la fono, que Guadalupe no va a la fono, pero un día estábamos en Sri Lanka y Jacob, o sea, se me perdió, fue como que fue a comprar algo y volvió. Y yo le decía a Jacob que volvió con un celular de juguete. eh, y era que Guadalupe quería un celular, pero Guadalupe decía celular. Mm. Y Jacob le decía, Lupita, cuando tú aprendas a decir celular, yo te entrego este juguete. Mira, Álvaro, en 3 días esa niña ya estaba diciendo celular. Nos tenía, pero, o sea, no dormían todo el tiempo, era celular, tren, pronunciaba. Y hoy Guadalupe pronuncia la R perfecto. O sea, yo creo que una fono no lo hubiera logrado como lo logró Jacobo. Entonces, como que es ese tema también de ayudarnos en familia, ¿cierto? Como de, venga, o sea, mejor dicho, tengo la mejor fono en la casa. Entonces, no, o sea, yo creo que sí hay muchas cosas que uno dice, "Ay, ¿cómo vamos a hacer?" Pero la resolvemos. Y en familia la resolvemos, que es lo que yo te decía, lo más importante es que estamos juntos, que nos ayudamos, y eso para mí es, yo creo que el mejor legado que le puedo dar a mis hijos. Entonces, cosas han pasado, sí, y que es como de, pensémoslo, pero más es pensar en el cómo sí que en devolvernos. O sea, si vamos a tirar la toalla, pero que sea en la playa.
Eh, no, es que yo creo que, ¿sabes qué? Las personas o las grandes empresas que llevan muchísimos años, los papás que llevan muchos años de casados, no es porque todo salió exitoso, no es porque todo fue maravilloso, es porque tuvieron perseverancia. Entonces, cosas malas siempre pasan, problemas siempre pasan, pero si uno está convencido y cree en lo que está haciendo y cree en uno, las cosas salen. Curioso, la semana pasada yo escribía sobre un concepto pues como que me empezó a llamar mucha atención y es la voluntad. Yo creo que cuando uno tiene voluntad de hacer las cosas, que voluntad es escoger hacer algo todos los días porque tienes la potestad de hacerlo, ahí es donde aparece la perseverancia, aparece la resiliencia, aparece la resistencia y demás. Ya para ir cerrando, ya llevamos un buen rato. Yo aquí podría seguir escuchando anécdotas porque además, como que de cada historia van saliendo un montón de preguntas más. Em, Entiendo que si bien no hay libreto y justamente algo lo que tú le quieres o quieres darle a entender a tus hijos es que no hay libreto como tal, eh, entendería que, bueno, tú estás, no sé si esperando algún resultado de todo esto con tus hijos, ¿no? Es decir, yo espero que ellos sean estas personas y que todo esto resulte en que mis hijos sean X, Y, Z o esto es lo que yo quiero que mis hijos aprendan de toda esta experiencia, de todo este estilo de vida. Eh, ¿Cuál de pronto es ese concepto? No sé si llamarlo un concepto o esa meta, porque no quiero tampoco encasillarlo como en un libreto, pero ¿cuál sería como ese ultimate goal, si se quiere, de que te digas, bueno, toda esta decisión que tomamos hace 4 años con un cafecito creo que valió la pena? Una vez le escuchaba a alguien la definición de felicidad y, y, y sabes que yo creo que todo va a valer la pena cuando yo esté sentada con el único amor de mi vida, cuando ya tengamos muchos años tomándonos un cafecito y nuestros hijos tengan la oportunidad de estar con otras personas haciendo otras cosas y quieran estar con nosotros. Que ellos sepan que siempre hay un hogar, que pase lo que pase, siempre tienen donde llegar. Eh, yo creo que esa es la felicidad. Y de pronto me da un poquito como de ganas de llorar aquí porque sí, yo creo que eso es, no está en lo material, no está en lo que uno tiene. Yo creo que la felicidad está en estar con los que uno ama y que ellos teniendo la oportunidad de estar con otras personas quieran estar con nosotros. En que la empresa que has construido siga en pie. Sí, yo espero que, no sé si va a ser, no Empresa me creo que refiero un chef, familia, ¿no? ah, ok. Me refiero a esa empresa familiar que Sí, me que es la mencionabas, más pero importante, que es la más correcto. importante, sabes que sí, porque bueno, y que la misión que construimos hace 5 años, pues se mantenga una familia unida, con el propósito de vivir intensamente la vida. Wow. María Victoria, mira, literalmente me has volado la cabeza con esta conversación porque yo la verdad, debo confesar, eh, yo tengo algunas partes muy liberales, pero para muchas otras soy muy tradicional. Eh, y si soy honesto, creo que la educación es una de ellas, porque en mi casa al menos uno hay que estudiar, saca lo que sea, pero saca el diploma. Eh, y con esta conversación, la verdad, me has puesto a dudar un montón de cosas, no sé si a dudar, pero a reflexionar definitivamente sobre las otras posibilidades que hay. Creo que la manera en que tú y tu familia ven, ni siquiera quiero enfocarme en en la educación, sino están viviendo su vida y están viendo ese estilo de vida y todo el upside y todas las cosas positivas que han sacado de ello, creo que realmente es para que las personas bueno, yo que estoy aquí, los que están allá atrás escuchándonos y los que nos van a escuchar y ver por YouTube, por Spotify, reflexionen un poquito, ¿no? Yo siempre digo, chévere que ojalá las personas que nos escuchen reflexionen un montón y que las personas que se sienten aquí sean de inspiración, ahí sea para curiosear, ¿no? Para reflexionar sobre las cosas que a las personas
en su día a día las están o molestando o por ahí no logran concretar sobre cómo se sienten o sobre cómo piensan. Así que eh, profunda admiración por ese estilo de vida que llevan, por esa tenacidad, creo que es una palabra adecuada con la cual la han vivido, porque sé que debe haber muchísimos prejuicios, muchísimas dudas, muchísimos comentarios de personas cercanas, de personas lejanas y demás, sobre todo con las redes sociales. Eh, y creo que han tenido la voluntad justamente de seguir adelante con su proyecto familiar, con su misión familiar. Así que, nada, la verdad que qué gusto haberte tenido acá. No sé si ya para terminar, uno, que le puedas dejar un mensajito final a las personas que nos están viendo, escuchando, y dos, que no hablamos nada de al derecho, Ese es pero otro eso es podcast. otro podcast, pero bueno, que le hagas un shout out ahí al derecho si quieres un poquito de lo que hacen, y yo igual se los dejo por ahí en las descripciones y demás para que puedan eh, buscar, bueno, pues lo que está sosteniendo todo, Sí. todo este cuento. No, bueno, mira, mm, pues las redes, sí decirte, sabes que creamos, y no, yo creo que es atribuirme cosas que no me corresponden. Mi esposo creó una comunidad muy linda que se llama Familias que Vuelan. Todos nuestros viajes están documentados en YouTube. Cada país, cada ciudad tiene un video en YouTube. Hace más o menos un mes escribió un libro, se llama Familias que Vuelan, sin miedo, sin piloto y sin fronteras. Entonces, bueno, invitarlos a que compren el libro, Dejamos todo allí. a que vean nuestros videos. em, y bueno, pues yo creo que el mensaje, más que al derecho, que digamos que al derecho, hoy es un grupo empresarial. Ok. eh, y eso es otra historia, el tema de la empresa, pero sabes que se llama el derecho porque yo le dije a alguien que yo podía demostrarle que las cosas en Colombia se podían hacer al derecho, que me dejara crear la empresa, y por eso se llama así. Y yo creo que quiero cerrar con eso, con una invitación a que hagamos las cosas al derecho. Muchas personas nos van a decir, no se puede, no hagas eso, ¿quién es usted para hacer eso? ¿Qué usted va a pensar en salir a viajar? No sé. Lo más importante es creer en uno y saber que estás con la conciencia de que estás haciendo las cosas al derecho. Y más allá, ya porque soy mamá, que paguemos el piloto, que apaguemos el piloto automático, que vivamos en conciencia y en presencia. Si somos emprendedores, pero que lo hagamos bien, con ganas de sacar este país adelante. eh, y bueno, pensando en que hay que vivir la propia historia, y que hay que escribir el libreto, no dejarnos presionar, y mucho menos ahora por las redes. Entonces, bueno, la invitación es a volar, a apagar el piloto automático y hacer las cosas al derecho. Bueno, mejor dicho, juego de palabras a full, pero me gustó. Nuevamente, María Victoria, que dicha haberte tenido, me llevo un súper contacto, la verdad. Yo por lo menos me llevo un súper contacto aquí porque eh, tengo muchas preguntas más, así que no tengo duda de que tenemos segunda Bueno, parte por qué ahí, porque rico. además tu historia sigue creciendo y con cada país se va alargando. Bueno, a todos los que nos escucharon y nos vieron, mil y mil gracias como siempre. Se me olvidó la pausa entre tiempo, me van a regañar, pero bueno, que siempre iba a la mitad como que, ay, hagan esto, suscríbanse, pero bueno, lo dejo para el final. Suscríbanse a YouTube, síganos en Spotify, denos like o dislike, comenten qué otros invitados les gustaría que tuvieran. También para que les den preguntas a María Victoria, por supuesto. Les dejo todas nuestras redes sociales, también les dejo las redes sociales eh, de María Victoria y bueno, y de todos sus proyectos, que como buena paisa, si se quiere, tiene un montón de cosas andando, pero sobre todo el del canal de YouTube, lo voy a buscar, no lo conocía y creo que esa es la empresa más importante ahorita, ¿no? La de Lo la más familia. Así importante. que nada, mil y mil gracias a todos y nos vemos y nos escuchamos en una próxima ocasión.